hay universidades como la Católica, la de Lima, la UPC, incluso San Marcos y La Molina ya tienen actividades internas para poder implementar esos 17 objetivos del desarrollo sostenible. De eso ya vamos a ver luego. Fuentes de información: Ministerio del Ambiente, gremios laborales, centros de investigación, Congreso de la República, estudios de abogados expertos en el tema, revistas especializadas, instituciones internacionales y embajadas de agregadurías. Fuerzas legales. Ejemplo de variables: política laboral, despidos, sindicatos. Marco legal que afecta al sector industrial de interés. Protección a segmentos de algunos mercados. Nueva legislación. Sistema de transporte. Por ejemplo, si queremos tener un sistema de transporte adecuado, moderno, actualizado, sin apiñarnos, pues debemos de mantener la estructura que se está haciendo con el concepto del metropolitano y del metro de Lima. Y paralelo a ellos, en forma externa, la circulación de buses, pero buses limpios, ordenados, de mínimo 40 pasajeros para arriba. Es un absurdo total que se quiera reimplantar, y creo que ya sacaron una ley para que vuelan los colectivos y los microbuses. Esa es la peor conceptualización que se puede hacer del sistema de transporte. Eso no tiene nombre. Nuevas obligaciones desde el punto de vista legal, convenios y tratados internacionales y legislación laboral. Fuentes de información: Ministerio de Trabajo, gremios laborales, centros de investigación, Congreso de la República, estudios de abogados expertos en el tema, revistas especializadas, instituciones internacionales y embajadas de agregadurías comerciales. Hasta acá. ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta que hacer? ¿Alguna aclaración sobre alguna de las variables en particular que tengan interés? José Cutipa. José Cutipa. ¿No está Cutipa? Bueno. Catiusca Aragón. Sí, profesor, buenas tardes. ¿Alguna ampliación de alguna variable en particular? ¿Algo que te haya llamado la atención? Por ejemplo, profesor, en lo ambiental, por ejemplo, si estoy haciendo sobre un producto, sobre la quinoa, ¿cómo lo podría enfocar a lo ambiental? Si es un producto a base de quinoa. O sea, ¿en qué me enfocaría? Bueno, y es algo más concreto, pero si vamos a producir quinoa, vamos a tener que hacerlo siguiendo los cánones que sean amigables al medio ambiente. Por un lado, eso significa que el abono tiene que ser de preferencia un abono conocido que no contamine el terreno, porque hay muchos de los abonos artificiales que contaminan el terreno. Entonces, ese es un punto. Por otro, los procesos de recolección, de tratamiento posterior, también tienen que hacerse de la mejor forma. Y en quinoa nosotros somos uno de los principales países que producimos. No somos los primeros. Los bolivianos nos ganan en el cultivo de quinoa y en la producción anual de quinoa. Entonces, uno de los aspectos importantes pues, es el proceso de prevención ambiental y el uso correcto de los insumos y de los materiales para lograr un buen producto, ¿no?
Si fuese orgánico, sería mejor todavía, ¿no? Pero lo orgánico cuesta un poco más. ¿Ok? Sí, profesor, gracias. Veamos la estrategia digital. La estrategia del comercio electrónico y de las TICs se refiere a la forma en la que se usarán las estrategias de la empresa para implementar en ellas la estrategia digital, ya sea como un canal único en el caso de nuevas empresas o como un canal complementario en el caso de organizaciones que actualmente desarrollan sus operaciones en el entorno físico. Ryport y Jaworski han definido una metodología para la definición e implementación de la estrategia digital. Los componentes son búsqueda y análisis de la oportunidad en el mercado, el modelo del negocio, diseño de la interfaz para el cliente, promoción, comunicación y gestión de marca y finalmente la implementación. La aplicación de esta metodología sirve de base para conseguir los resultados esperados de nuestro negocio. Es decir, una relación de largo plazo con los clientes y beneficios para ellos como para el empresario. La estrategia digital y las oportunidades de realizar negocios usando Internet son una enorme posibilidad de desarrollo local y global y progreso a corto plazo para las empresas, los clientes, el Estado y la sociedad en general. Y hemos visto que en esta época de pandemia, toda esta estrategia se ha multiplicado, no sé si por 5 o por 8, pero hay un notable incremento en el uso de toda esta estrategia. Fundamentalmente en los hogares y en la parte de distribución comercial que se ha incrementado bastante. Conclusiones del análisis del entorno. El nivel macroentorno, amenaza y oportunidades. El nivel sector industrial, amenaza y oportunidades. Se debe sintetizar las más importantes amenazas y oportunidades con la matriz F. Simplemente le vamos a llamar la matriz MEF. Análisis de la industria y la matriz de evaluación de factores externos, o sea, MEF. Evaluación de factores externos. Permite a los estrategas asumir y evaluar la información pestal, es decir, la parte política, económica, social, tecnológica, ambiental y legal. En muchos libros que vienen del inglés le llaman PESTEL, porque la E es del environment, que es la parte ambiental. Pero ya lo estamos traduciendo al castellano, ¿no? Y legal. Además de cultural, demográfica, competitiva y gubernamental. Pestal más otros factores, ¿no? La elaboración de una matriz MEFE se realiza siguiendo 5 pasos definidos. Se debe seleccionar y priorizar los factores externos extraídos de las 5 fuerzas de Porter y del macroentorno, de manera independiente a la cantidad de oportunidades y amenazas claves que se incluyan en la matriz MEFE. Se debe elaborar la matriz de confrontación de factores externos para poder determinar la correcta ponderación. Por favor, cuando hagan su trabajo para la próxima semana, sigan todas las indicaciones que les está dando el profesor. No hagan ninguna modificación ni incluyan otros métodos y otros procesos. Cíñanse a lo que yo les estoy enseñando. Pueden profundizar en algunos aspectos, sí, quizás, pero la metodología tiene que ser la que les muestro. Luego se establece una tabla de valoración. Amenaza mayor, 1. Amenaza menor, 2. Oportunidad menor, 3. Oportunidad mayor, 4. A continuación se elabora la matriz de evaluación basada en los factores externos priorizados.
la ponderación calculada y la tabla de valoración antes definida. En la matriz MEF se tendrá que el peso ponderado más alto que se puede lograr en una organización es de 4. El total ponderado más bajo posible es 1 y el valor promedio ponderado es 2.5. Entonces, lógicamente, cuando calculemos nosotros el resultado de una matriz MEF y nos sale 2.1, ¿qué cosa significa? Que está debajo del promedio ponderado. Entonces, necesitamos mejorar nuestros factores externos para por lo menos llegar al promedio. Y si no es así, subir un poquito más, ¿no? Si está por encima de 2.5, que quiere decir que tenemos una buena posición en esta matriz de factores externos. Pero si podemos mejorar, lo vamos a hacer. Entonces, acá vemos los factores externos que se han extraído de las 5 fuerzas y del macroentorno. Esto lo tiene que hacer para su propia empresa, para la empresa que están haciendo el planeamiento estratégico. Lógicamente que esto va a cambiar de acuerdo a cada una de las empresas, ¿no? Aquí se ha colocado decrecimiento de la demanda, servicio de proveedores de baja calidad, competencia del sector informal, incremento de precios de combustible, nivel alto de delincuencia común, recesión del sector de los clientes, aranceles de repuestos bajos. Y aquí se tiene la ponderación. Más que peso se podría llamar ponderación. ¿Y qué es lo que hacemos? Hacemos una matriz de confrontación de factores. Es decir, toda esta lista de factores o sí, de factores externos los colocamos en la parte superior acá y hacemos una confrontación uno con otro. Bueno, acabo la presentación y me hacen recordar para mostrarle una matriz de confrontación que eso lo hago con los alumnos de logística y, bueno, solamente para que vean una tabla, ¿no? Esta valoración es de acuerdo a la tabla que hemos visto. Esta de acá, que también está escrita en la parte inferior. Amenaza mayor, amenaza menor, oportunidad menor y oportunidad mayor. Entonces, vamos a tener la matriz de confrontación de factores y la matriz de evaluación de factores externos. El resultado de la matriz de confrontación son estos dos primeros cuadros. Y luego en la valoración, el equipo de trabajo hace su valoración. Dice, en el decrecimiento de la demanda, ¿cuánto le ponemos? 4. En servicio de proveedores de baja calidad, justificando, ¿no? Este valor es el promedio que da el equipo de trabajo. De tal forma que cuando se valoriza todo, se hace luego la multiplicación. 4 por 0.20, 0.8, 2 por 0.05, 0.10. Y así, sumamos al final y nos sale 2.35. 2.35 está debajo del 2.5, ¿no? Quiere decir que esta organización tiene que mejorar sus factores de evaluación externa. En el proceso de planeamiento estratégico es frecuente usar el modelo de las 5 fuerzas competitivas del deporte. Este modelo sugiere evaluar el contexto de la organización en función de los 5 aspectos que configuran el entorno competitivo. Las oportunidades que la organización identifique deben ser aprovechadas en el menor tiempo posible, mucho antes que lo realice uno o varios de los competidores. Las amenazas o riesgos deben ser identificadas por la organización para ser evitadas o minimizadas y no afectar a sus intereses. Me estaba acordando que en la metodología de casos ya hemos hecho la matriz de confrontación de factores. Exactamente, quiero que preparen la matriz de confrontación y luego extraigan estos dos cuadros y se puede hacer la matriz de evaluación del factor externo. O sea, sí ya tienen esa metodología, ¿no? Ok, entonces, tenemos ya la matriz
de factor externo y ahora vamos a calcular la matriz de perfil competitivo. Esta matriz identifica a los principales competidores de la organización, así como sus fortalezas y sus debilidades específicas, en relación con la posición estratégica de nuestra organización. Los pesos totales ponderados de una matriz de perfil competitivo o una MEFE tienen el mismo significado. Sin embargo, los factores de una matriz de perfil competitivo incluyen aspectos internos y externos, y las calificaciones se refieren a las fortalezas y a las debilidades. Una responsabilidad básica de los estrategas consiste en desarrollar un sistema efectivo de diagnóstico o auditoría externa, que incluye el uso intensivo de la tecnología de la información y de las telecomunicaciones para elaborar un sistema de inteligencia respecto a la competencia. Entonces, acá tenemos el factor crítico de éxito, y estos factores previamente también hacemos nuestra matriz de confrontación de factores, y luego lo incluimos en esta matriz del perfil competitivo, y colocamos a nuestra empresa, que puede ser la empresa B, y otras dos empresas. Pero ojo, esas dos empresas deben ser similares en tamaño y en ingreso, ¿no? Hace muchos años, o unos cuantos ciclos atrás, un grupo estaba haciendo el planeamiento estratégico de una fábrica de una empresa de lácteos en Cajamarca, que hacían quesos, tenían leche y tenían arroz blanco y otros productos. Pero se estaban comparando pues con Gloria y con Laibe, ¿no? Cosa que no tiene sentido. Tiene que ser con empresas más o menos del mismo tamaño, de las mismas operaciones o quizás un poquito más, pero más o menos similares. Entonces, se seleccionan a esas empresas y hacemos su calificación, su valoración acá. Si quieren, pueden hacer una división acá y luego se multiplica esa valoración por el peso de manera similar en los tres casos. Y para la empresa A nos sale 2.3, para la empresa B nos sale 2.2, para la empresa C nos sale 2.8. Entonces, nuestra empresa, la B, es la que menor puntaje tiene. Entonces, quiere decir que tenemos que mejorar nuestro perfil competitivo, ¿no? Para por lo menos ser igual que nuestros competidores, igual o mejor que nuestros competidores. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Todo está claro? David Quispe. David Quispe. David Quispe, ¿te encuentras? Daniel Mesa. Tienen que participar en las clases. Daniel Mesa. Presente, profesor. ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda? ¿Has entendido todo? No, profesor, ya anteriormente había visto algo similar en el curso de diagnóstico empresarial. Ya, ok, correcto. Bien. ¿Alguna otra persona que tenga alguna duda? Sí, profesor. Adelante. Soy Richard. Ya. Bueno, en nuestro caso, con mi grupo estamos haciendo la planeación estratégica del Chifa Yen Yen, si Ya. recordarán. Bueno, para hacer esa matriz del perfil competitivo, usted menciona que las empresas tienen que ser, o sea, del mismo calibre, ¿no? Por así decirlo. Pero podríamos necesariamente considerar, en nuestro caso, otros chifas que estén cerca de la zona, o pueden ser, por ejemplo, no sé, una pollería o otra empresa así de comida rápida, ¿no? No, si es chifa, tiene que ser chifa, pero Necesariamente, entonces. necesariamente tiene que ser un chifa más grande que estén en otras ubicaciones, ¿no? Pero más o menos del mismo tamaño o un poquito más los otros, que nos permita hacer una comparación de las actividades, ¿no?
Claro, bueno, sí, mencionaba, por ejemplo, porque, bueno, el Chifa Yen tiene varios locales, uno de esos locales está por Havich, ¿no? Y en Havich hay un KFC, y bueno, considero que sería un competidor, ¿no? Del Chifa Yen, pero al no ser un Chifa tenía esa duda, ¿no? Claro, tiene que ser chifa, ¿eh? Ah, ok, listo, ¿Ya? profesor. Ok, Ya. listo. Tenemos también aquí la matriz de perfil referencial. De la misma manera como se obtuvo la matriz MPC, se deberá elaborar la matriz de perfil referencial. Las organizaciones de referencia, al hacer un benchmarking, que se consideren tienen que formar parte de la misma industria. O sea, si son chifas, todos chifas, ¿no? Si son bebidas gaseosas, bebidas gaseosas. Pero no se debe competir con ellas. Algunas de las recomendaciones a tomar en cuenta para su elaboración son usar los mismos factores críticos de éxito incluidos en la matriz de perfil competitivo. Los pesos asignados en la matriz de perfil referencial deben ser los mismos que en la matriz de perfil competitivo. Los valores asignados a la organización en estudio deben ser los mismos que en la matriz de perfil competitivo, considerando un único criterio de calificación, es decir, la fortaleza mayor, fortaleza menor, debilidad menor y la debilidad mayor, como ya hemos visto. Es importante que en la matriz de perfil referencial se indique el país anfitrión y de las organizaciones mencionadas, dado el ámbito internacional y la similitud de espacios geográficos a nivel global. Se realizará un benchmarking a las organizaciones que manejen las mejores prácticas en el sector global y son útiles para la evaluación estratégica de lo que ocurre en la industria. Un ejemplo de la matriz de perfil referencial se muestra en la tabla siguiente. Adicionalmente, se pueden elaborar otras matrices en las que se pueden usar otros factores críticos de éxito o se tomen en cuenta organizaciones de industrias diferentes, siempre y cuando sean relevantes para el análisis y no se pierda la orientación del estudio que se está realizando. Por ejemplo, acá, esta es la matriz de perfil referencial del puerto San Juan de Marcona. Tiene sus factores críticos de éxito, se le ha hecho su matriz de perfil competitivo y se ha obtenido el peso o la ponderación. Y se ha puesto el puerto de Marcona y en el benchmarking se ha considerado pues al puerto más grande del mundo, que es el de Shanghái, el puerto más grande de Latinoamérica, que es el de Santos, el puerto más grande de los Estados Unidos, que es el de Los Ángeles, ¿no? Entonces, ¿cómo es referencialmente nos vamos a comparar con ellos? Toda esta información la podemos conseguir haciendo un benchmarking, ¿no? Y también se hace la doble columna y en la primera se hace la valorización para los puertos, San Juan, Shanghái, Santos y Los Ángeles. Y luego se hace la multiplicación de la valorización que se da colocado por el peso o la ponderación. 0.15 por 4, 0.60. 4 por 0.10, 0.40, 1 por 0.10, 0.10, y así sucesivamente, y salen los valores de 1.90, 3.85, 3.70, 3.80, y la conceptualización es la misma, ¿no? Matriz de intereses organizacionales, MIR. Los intereses organizacionales son fines que la organización intenta alcanzar para tener éxito en la industria y en los mercados donde compite. Son fines supremos basados en la organización en marcha y para el largo plazo. La visión es una forma de expresarlos, pero a su vez pueden expresarse explícitamente como se indica en la matriz de intereses organizacionales MIO. En la matriz MIO se debe mostrar cuáles son los competidores actuales, sus
sustitutos y entrantes, con los cuales, teniendo intereses opuestos, se explicite si estos son vitales, importantes y periféricos, dependiendo de cuán agresiva es la competencia. Aquí sí se necesita un poco de ver y seleccionar a los competidores. Veamos, para desarrollar esta matriz mío es importante analizar los siguientes puntos cardinales. En primer lugar, la influencia de terceras partes, lo cual indica que no existen relaciones que sean puramente bilaterales en todo posible acuerdo o alianza. Siempre hay terceras o más partes que evalúan si les conviene que se lleve a cabo o no, y evitar que se concreten. En segundo lugar, los lazos pasados y presentes donde se analiza cómo han rivalizado históricamente los competidores y si esa competencia ha sido leal o afectada por malas artes y acciones de competencia desleal. En tercer lugar, el contrabalance de intereses, el cual ayuda a evaluar los intereses de los competidores para decidir si el conflicto de intereses afectará los planes de la organización. Por último, la conservación de los enemigos es un aliciente para mejorar, ser creativos, ser innovadores y así hacer más productiva y por ende más competitiva la organización. Si no tenemos a los competidores o a los enemigos, nos vamos a dormir en nuestros laureles. Siempre tenemos que buscar ser más eficientes, más competitivos que todos nuestros competidores en el sector industrial. Y ahí vemos una matriz de interés organizacional, por ejemplo, protección del capital de los accionistas, aumento del retorno sobre la inversión, aumento de la participación del mercado, desarrollo de los valores corporativos. Eso va a depender de cada una de las empresas de ustedes. Y ahí ustedes definir para cada uno de esos 4 factores si es vital, si es importante o si es periférico. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Hay preguntas? Bueno, muy bien. Preguntas ahora sí de manera general. A ver, Anthony Ramos. Anthony Ramos. Sí, profesor. Todo lo que significa las TICs y la transformación digital y toda esa infraestructura se incluye en el sector, en el análisis externo de las empresas, ¿no? Sí, creo yo, porque sí, porque afecta el desenvolvimiento de una organización, creo yo, ¿no? Si lo aprovecha, la empresa puede avanzar en esos temas, puede hacer mucho más, puede hacer uso de esas herramientas, pero si tal vez no lo aprovecha, se puede desfasar, ¿no? Correcto, gracias. A ver, Hugo López Palomino. Sí, profesor, dígame. ¿Cómo se vinculan el Producto Bruto Interno y la inflación? Eh, bueno, entiendo que
Se supone Ya, que, claro. que el La Producto inflación, Bruto Interno el Producto Interno, tiene que crecer, eh, ¿no es cierto? sí. Y la inflación debe ser lo más baja posible. Ujú. ¿Ok? ¿Y qué pasa si esas curvas se cortan? Quiere decir, si, si la inflación sube y el Producto Bruto Interno cae y se cortan, ¿qué, qué se genera hacia abajo? O sea, yo entiendo que cuando hay alta inflación, un aumento sustancial de precios, aun cuando la Claro. producción permanece constante, puede dar como resultado un aumento sustancial del PBI, ¿no? Y eso está motivado exclusivamente por el aumento de los precios. No, A Eso es nivel lo que numérico, está, claro. eso es lo que está pasando aquí en el Perú, ¿no? El Producto Bruto Interno está cayendo. O sea, la curva está descendiente. Y sin embargo, la inflación está subiendo. Ya, ya estamos en 6,82% de inflación. Entonces, ya, ya estamos cortando la otra curva. Entonces, vamos a entrar a una etapa de inflación. Entonces, ese es un aspecto sumamente peligroso para, para el país y para todas las personas, ¿no? Gracias. A ver, Richard Wolpa. Richard Wolpa, Sí, profesor. hay una pregunta para ti. ¿Qué cosas son los commodities? Los commodities. La verdad que no sabría qué son eso, profesor. Nunca había escuchado esa palabra. ¿Nunca has escuchado? Bueno, No. bueno, ahora vas a aprender, ¿no? Daniel Mesa, Diga, profesor. ¿qué cosas son los commodities? ¿Son las materias primas? No, pues, lo podría decir como es el oro, el petróleo, la plata, pero no recuerdo la definición. Bueno, eh, los commodities se refieren a diversas de materias primas que se cotizan internacionalmente. Esos son los commodities. Entonces, tenemos el precio del cobre, el precio del oro, hay ciertos productos naturales, frutas, hay un precio commodity de, de manejo mundial. Pero en logística, cuando se habla de commodity, son productos que se han producido bajo normas y especificaciones conocidas, pero su proceso de fabricación es sencillo porque son piezas pequeñas. Entonces los encontramos en cualquier sitio, en ferreterías, en tiendas, etc. Por ejemplo, pernos, tuercas, arandelas, ¿no? A esos en logística se le llama commodities, o sea, de fácil fabricación, cumpliendo con ciertas normas y especificaciones, ¿no? Mientras que por otro lado, en logística se habla de los productos personalizados. Los personalizados son aquellos que están hechos de acuerdo a la medida del cliente y bajo diseños lógicamente mucho más exigentes. Entonces, esos tienen que costar más. Es los dos extremos, ¿no? Los commodities y los productos personalizados. Bueno, muy bien. Vamos a tomar 10 minutos, son 5:25, 5:35 estamos acá para continuar y empezamos con el equipo 4. ¿Ok? Tenemos para exponer dos trabajos, el artículo y la monografía del avance de misión, visión, valores y código de ética.
Entonces, primero vamos a empezar con el artículo, ¿eh? ¿Ok? El equipo 4. Muy bien, entonces nos vemos en 15 minutos mejor, ¿eh?